Hola, buenas noches a todos, bendiciones, bienvenidos a todos los que hacen parte de esta gran familia, la familia de Palabra de Fe. Una vez más estamos aquí con las clases del discipulado, ya estamos en la clase número 6 del segundo nivel. Eso quiere decir que llevamos, si la matemática no me falla, llevamos 22 clases hasta este momento, en las cuales creo que hemos aprendido algo, que hemos avanzado un poco en el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, esto nos motiva a seguir enseñando, pero también a seguir aprendiendo para poder seguir compartiendo con ustedes muchas más enseñanzas. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y si acaban los 3 niveles del discipulado y qué? Bueno, cuando se acaben los 3 niveles del discipulado seguiremos con más enseñanzas, con más cadenas de enseñanzas. La idea es seguir trayendo el mensaje de la palabra de Dios y bueno, apenas vamos por la clase número 22, son 48 en total, es decir que casi llegamos a la mitad de todo el discipulado y me alegra mucho saber de que ha tenido tan buena acogida estas clases. Miremos a ver quiénes están conectaditos por aquí ya y que nos saludan. La pastora Yasmín, que no falla. Daniel que está haciendo una tarea bien importante de evangelización también y de discipulado.
me parece excelente. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que aprendemos, empezarlo a compartir. Mi madre que también nos saluda, Cristian Olivar. Qué bueno, Cristian, que está acompañándonos. Desde Honduras nos saluda. Estrella, qué bueno que está ahí conectadita. Y bueno, hoy tenemos entonces una nueva clase. En la clase pasada estuvimos hablando acerca del echar fuera demonios. Esta clase es de algún modo complementaria. Y el día de mañana estaremos teniendo una clase que va a reforzar también todo esto. No es clase que haga parte del discipulado, pero es una profundización respecto a todo este tema que tiene que ver con nuestra autoridad como creyentes y la verdadera posición del enemigo frente a nosotros. La tendremos el día de mañana. Así que espero que no fallen, que estén también ahí conectaditos, que estén pendientes de la transmisión y que podamos seguir aprendiendo también el día de mañana. Así que oremos, aprovechemos que está temprano, aprovechemos de que hay varios ya conectados en este momento, con ganas de aprender, los que han podido puntualmente. Entiendo que hay unos que por el cambio de horario, sobre todo la gente de México, con la parte del cambio de horario ha sido difícil, pero ellos han estado conectándose después para ver las transmisiones y han estado ahí juiciositos reportando que han estado viendo el video. Bueno, mi madre dice que está con una amiga. Saludos a la amiga entonces también. Por aquí nos saluda también Tatiana desde México y Martina desde Argentina. Bueno, oremos entonces y empezamos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio que tenemos de ser sal y luz en este mundo. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestras manos, en las manos de todos los que creemos en ti, la tarea de llevar el resplandor del Evangelio de Cristo a todos los lugares donde sea posible. Gracias, Señor, porque estamos capacitándonos, estamos aprendiendo cada día más para poder que esta tarea la hagamos con excelencia y para poder que cumplamos, Señor, con lo que tú deseas, que es que cada vez más personas conozcan de ti, aprendan de ti y puedan ser libres de las garras del maligno. Gracias por esta noche en la que estamos bajo tu bendición, bajo tu unción, en la que estamos bajo tu cobertura y en la que sabemos que tu sabiduría será manifestada a través de tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y empezamos, recordando, mencionábamos la clase pasada de cómo es que a través de la palabra de Dios que se realiza realmente la expulsión de los demonios, que sí hay ocasiones en las que se manifiesta el demonio en la persona con bulla, con malformaciones, incluso con voces extrañas, pero todo esto hace parte del show que Satanás quiere montar para generar miedo, para que las personas que están alrededor sientan pánico y vean con misticismo el reino de las tinieblas y él se pueda quedar ahí comodito donde está. Entonces la gente siente tanto miedo que, ay no, dejémoslo quieto, escondámonos, hay que llamar al curandero, hay que llamar al sacerdote, bueno. Pero realmente todos los que creemos en Cristo tenemos todo el poder y toda la autoridad de parte de Dios para mandar a callar a ese demonio, ordenarle que guarde silencio en el nombre de Jesús. Y porque en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y aún hasta debajo de la tierra. Así que ellos tienen que obedecer al nombre de Jesús. Ellos detestan y le temen a ese nombre profundamente. Así que se le ordena al demonio que se calle, que guarde silencio, y ahí es donde podemos empezar a hablar con la persona, hablarle el Evangelio de Cristo, llevarle al arrepentimiento y a través de eso la persona es libre. También hablamos acerca de cómo se echa fuera los demonios de la vida de una persona que está siendo atormentada por una enfermedad y que al imponer nuestras manos sobre ella, que ya hablamos de la imposición de manos en la clase del viernes anterior creo que fue, entonces al imponer las manos sobre la persona y traer sanidad sobre la vida de la persona, también esos demonios se tienen que ir.
Entonces lo que tenemos que hacer es entender que ellos montan. Hola Sandra, qué bueno que esté conectadita. Clara también desde México, Sandra desde Argentina. Qué bueno que se van reportando. Lo que tenemos que saber y entender es que esas manifestaciones que ellos hacen no deben de causarnos miedo. Recuerden que nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro amado Padre Celestial y que su perfecto amor echa fuera todo temor. Nosotros estamos desarmados hasta los dientes y ellos hacen algo parecido como a lo que hacen los animales pequeños para tratar de infundirle temor a un depredador más grande. Ellos esponjan el pelo o en el caso de las aves esponjan las plumas, intentan verse más grandes para infundir temor. Eso pasa con el enemigo. Él cuando empieza a sentirse intimidado, entonces se manifiesta de este modo para tratar de atemorizarnos, para tratar de sembrarnos susto, y entonces nosotros lo que hacemos es que retrocedemos. ¡Ay, qué miedo cómo se puso! Pero no, si nosotros hacemos uso de nuestras herramientas espirituales, de las armas que Dios nos ha dado, de la palabra de Dios, del escudo de la fe, y vamos al ataque para defender la vida de esa persona y para salvar el espíritu de esta persona, pues el enemigo tendrá que retroceder, tendrá que quedarse callado, y ya ahí es donde podemos llevar a esta persona al arrepentimiento y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Entonces esto es un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada, y hoy en la enseñanza de la autoridad del creyente pues es necesario que retomemos algo que vimos en una enseñanza anterior del primer nivel. Aquellas personas que no han visto el primer nivel, les recomiendo que lo vean. Aparte de que pues, van a adquirir un muy buen conocimiento, pues también van a tener su certificado del primer nivel, como lo tienen muchas de las personas que nos siguen, y junto con eso pues va a reforzar todos estos temas, porque hay cosas que hablamos relacionadas con el primer nivel y si usted no lo ha visto pues va a quedar volando. Entonces continúen las clases del segundo nivel, pero desatrácese de todas las del primer nivel, porque estoy seguro que le van a ser bastante útiles, porque muchos de los que nos están viendo en este momento, los que están conectaditos, pues precisamente han pasado por el primer nivel y pueden dar fe de que han aprendido algo de la palabra de Dios. Entonces, cuando estuvimos hablando acerca de la enseñanza de Dios no tiene la culpa, la que tiene que ver con la soberanía de Dios, estuvimos hablando acerca de la delegación de autoridad de Dios sobre la tierra. Entonces es necesario que retomemos algunos punticos de allí para poder avanzar en esta enseñanza. Así que vamos a Génesis 1, 26 al 28, donde dice así: Entonces dijo: Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Es decir, aquí le está dando Dios al hombre poder sobre la naturaleza. Hola Jimé, buenas noches, que la hemos extrañado en vivo, pero yo sé que está juiciosita viendo los videos después. Entonces aquí Dios le está dando autoridad al hombre sobre los animales. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y hombre los creó. Varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo. Ahora le está dando autoridad sobre toda la tierra. Dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. O sea que aquí estamos viendo que Dios le da autoridad al ser humano sobre todas las cosas creadas, sobre el planeta como tal, los animales, la naturaleza, etc. Dios le da esta autoridad al ser humano. Hola Mari Castillo, está iniciando la Biblia, pregunta por aquí Jack Sol. Estamos iniciando la clase de hoy, la clase número 6 del discipulado número 2. De pronto, por lo que veo, pues no está acostumbrado a la dinámica. Nosotros ya llevamos 22 clases con esta. Lo invito ya a que se quede en la clase, no se vaya, vea la clase, pero si desea me puede escribir por interno y le envío el link donde puede ver todos los videos anteriores, ¿sí? Lo animo a que inicie el estudio desde el principio, pero quédese con nosotros en la clase porque igual pues es importante que la escuche. Entonces, vemos más adelante en Génesis 3.1 que dice: La serpiente, y préstenle mucha atención a esto,
dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Entonces, aquí tenemos que notar varias cosas. Una, ¿por qué Satanás no se apoderó de un animal más fuerte? Por decir algo, de un león. Y entonces aparecerse como un león a Adán y a Eva, infundirles miedo y decirles, tienen que hacerme caso y obedecer todo lo que yo les diga. O como un elefante y ponerle una pata encima a Adán y decirle, tiene que someterse a mí. ¿Por qué él no lo hizo de ese modo? Porque resulta que el poder y la autoridad en la tierra la tenía Adán. Si él quería llegar donde ellos, a una confrontación de poder a poder, de mirar a ver quién era más fuerte que el otro, él sabía que iba a perder, él sabía que no iba a ganar esa pelea. Entonces él lo que hizo fue valerse de un animal, y préstenle mucho cuidado a esto, él se quiso valer de un animal que sus características naturales, él usó un ser ya creado, que sus características naturales le ayudaran a cumplir su propósito. ¿Cuáles son las características naturales de la serpiente? La astucia, pues es un animal astuto, es un animal sigiloso, cauteloso, meticuloso, que sabe medir cuándo atacar y cuándo no. Esas eran las características que él necesitaba. Por eso utiliza la serpiente. Pero la serpiente era solamente el camino, el fin era otro ser creado, que era el hombre. ¿Para qué? Para utilizar las características naturales también del hombre, que eran superiores a las de la serpiente, obviamente, porque a través de la serpiente lo que quería era permitir que el hombre perdiera conexión con Dios, que fue precisamente lo que sucedió, que el hombre perdiera conexión con Dios y hacer uso de las características naturales del hombre, que era el poder, la autoridad y el dominio sobre la tierra, pero para sus fines perversos, obviamente, para llevar a pique toda la creación. Entonces el hombre siguió conservando su poder y su autoridad en la tierra después de la caída. Usted podrá pensar, pero bueno, Oscar no había dicho lo contrario en el nivel 1, que el hombre perdió la autoridad. No es que me esté contradiciendo, ya se los voy a explicar de qué se trata. Satanás utiliza las características de un ser creado, de la serpiente, para poder alcanzar otro ser creado, que era el hombre, y poder utilizar también las características naturales del ser humano para su propio beneficio. ¿Sí? Ya vamos a desenvolver esta piola. Veamos lo que respalda precisamente esto de que el hombre siguió teniendo poder y autoridad en la tierra, y está en el Salmo 8, del 4 al 8. Dice allí David, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Aquí está diciendo David de que el ser humano, hasta este punto en el que David escribe esto, que el ser humano continúa teniendo poder y autoridad sobre la tierra, que tiene una posición privilegiada por encima de la creación. El hombre conservó esa autoridad, pero ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. Veamos lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El hombre conserva la autoridad, el hombre conserva los atributos que Dios le dio en cuanto a poder, autoridad y dominio en la tierra. Pero lo que pasó es como
no sé si han visto o han trabajado en alguna empresa en la que está el jefe, el dueño de la empresa o el dueño del almacén, del local, y pues él es el jefe, él es el representante legal, él es el que firma, él es el jefe. Pero resulta que en la empresa no se hace lo que dice el jefe, sino lo que dice la esposa del jefe. Entonces uno sabe que el jefe es como una figura que cumple con el rol legal, pero que realmente la que manda es la esposa o la mamá o bueno, otra persona. O a veces pasa que es otro empleado que es el que le habla al oído al jefe y dice, jefe, ¿y por qué no hacemos esto y esto? Y prácticamente se termina haciendo lo que dice la otra persona, no lo que dice el jefe. Se utiliza la autoridad de esa persona para terminar haciendo los designios de otra. Creo que ya me voy haciendo entender, ¿cierto? El hombre continúa con sus facultades de dominio y autoridad en la tierra, pero ahora bajo el gobierno de Satanás. Como el hombre se separa de Dios a través del acto de desobediencia y ahora asume, recuerden que lo vimos también en Lucas como muestra la genealogía de Jesús y nos muestra que Adán era hijo de Dios, pero pierde la paternidad de Dios y luego Jesús nos muestra que todos los seres humanos, por tener una naturaleza caída, son hijos, así lo dice, hijos de su padre el diablo, así les dijo a ellos en aquella ocasión. Entonces ya en este momento tienen una paternidad satánica, una paternidad caída, y ahora son totalmente influenciables los seres humanos por Satanás para que sigan ejerciendo la autoridad en la tierra, pero ahora haciendo los designios de él, poniendo pensamientos en la cabeza del ser humano y poniendo palabras en la boca del ser humano para que lo que el hombre piense y lo que el hombre diga termine liberando ese poder tan grande que Dios nos dio, que fue el regir aquí en la tierra y el desatar la autoridad aquí en la tierra. Jack, ese tipo de preguntas que no hacen parte de la enseñanza las podemos mirar por interno, porque no vamos a hablar en este momento del árbol. El tema del árbol tiene que ver con otras muchas cosas que no hacen parte de la enseñanza. Entonces, preguntas que tengan que ver con la enseñanza, por favor, porque, por ejemplo, ayer hablaba con alguien acerca de la importancia de que las mujeres usen pantalón, pues un tema totalmente que no tiene que ver nada y que me parece pues que está totalmente salido de contexto. Entonces, bueno, solamente preguntas que tengan que ver con la enseñanza que estamos viendo. Entonces, de hecho, el tema del árbol, de pronto lo tratemos mañana, ya en la enseñanza de mañana. Entonces, venía diciéndoles de que en este caso el hombre sigue haciendo uso de la autoridad, pero esa autoridad está manipulada por Satanás para que se termine haciendo en la tierra los designios de Satanás. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que nosotros tengamos el conocimiento correcto de la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos el conocimiento correcto de la palabra de Dios, podemos caminar en la tierra en la voluntad de Dios y ejecutar la voluntad de Dios aquí. Así estamos cumpliendo precisamente con lo que Jesús clamaba y pedía, que es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, como lo hemos dicho antes, no se hace la voluntad de Dios. Entonces, es necesario que nosotros, que sí somos hijos de Dios, que nosotros que hemos creído en Cristo, que nosotros que hemos cambiado nuestra naturaleza de pecado por una naturaleza santa, que es lo que dice la palabra, que es lo que está ahora en las vidas de quienes hemos creído en Cristo, empecemos a caminar en la palabra para que de ese modo en la tierra se empiece a ejecutar la voluntad de Dios a través de nosotros, a través de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestra forma de ser, de todo lo que hacemos permanentemente. Es que nosotros empezamos a manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Llevando el Evangelio de Cristo, mostrando testimonio de quiénes somos, siendo luz en medio de las tinieblas, orando por los enfermos, haciendo lo que es correcto con las demás personas. De ese modo empezamos a ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como los hijos de Satanás ejecutan la voluntad de su Padre también aquí en la tierra. Entonces, espero que vayamos notando la diferencia entre, sí, el ser humano tiene autoridad, una autoridad natural que le fue dada por Dios
desde la creación, pero que esa autoridad es manipulada por el enemigo para terminar haciéndose aquí lo que él quiere. De hecho, entonces vemos cómo aquí dice que Satanás ha puesto un velo sobre las vidas de las personas para que no puedan ver el resplandor de la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dice que es un velo. Un velo pues es translúcido, usted a través de un velo puede ver borroso, pero ve. Entonces, las personas como nosotros que hemos creído en Cristo, hemos podido ver a través de ese velo por allá una chispita chiquita, pero hemos visto en medio de la oscuridad esa lucecita, de ahí nos hemos aferrado y hemos empezado a quitarnos ese velo de encima para ver cada día más y más clara la luz de Cristo en nosotros. Y allí se cumple también lo que dice en Proverbios, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día ya es perfecto. Eso es lo que pasa con quienes hemos creído en Cristo y lo que necesitamos que suceda con aquellas personas que aún no han creído. No importa que tengan ese velo, sigámosle presentando la luz del Evangelio de Cristo, sigámosles hablando de Dios para que en medio de esa ceguera espiritual puedan ver así sea una chispita y allí puedan aferrarse a la tabla de salvación que es Cristo y puedan empezar a ver cada vez con mayor claridad la luz del Evangelio en sus vidas. Que eso es lo que nos expresa aquí Pablo, que como ellos no lo pueden ver porque, dice, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer uso de nuestra autoridad y sin importar qué cara nos pongan, ir y llevar el Evangelio de Cristo. Ahora dice aquí en Mateo 4, del 8 al 9. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, está hablando de Jesús, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Quiere decir esto precisamente de lo que venimos hablando, sobre estas naciones, sobre estos reinos, pues habían reyes que gobernaban, pero todos estos reyes estaban siendo influenciados por Satanás, a tal punto que Satanás lo ofrece como un intercambio a Jesús, diciéndole: si usted me adora, yo le entrego todos estos reinos de la tierra, porque él sabía que, bueno, algo podía hacer con estos reyes para moverlos y que fuera Jesús el que gobernara allí, pero Jesús no venía para gobernar en ese momento aquí en la tierra. Él va a venir a gobernar a la tierra, eso sucederá en algún momento después de que se cumplan muchas otras cosas, eso va a suceder, pero ese no era el momento en el que él iba a gobernar, y no lo iba a hacer a expensas de desobedecer al Padre. De hecho, él, como lo vimos también en la clase pasada, él se enfrenta al enemigo permanentemente diciéndole: escrito está, escrito está, escrito está, y usando la palabra, usando la autoridad de él como hombre, porque recordemos que Jesús estuvo aquí en la tierra todo el tiempo operando como un hombre, no dejó de ser Dios, pero no usó sus atributos divinos, sino que como un hombre enfrentó la tentación, como un hombre desarrolló su ministerio, pero como un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, como un hombre fue a la cruz, pero allí en la cruz pagó el precio por los pecados de todos nosotros con su divina sangre. Entonces vemos que aquí, si Satanás le estaba ofreciendo reinos, ¿verdad?, porque todos esos reyes, esos países del mundo, estaban gobernados por él, subgobernados por los hombres, pero quien estaba a la cabeza pues era él. Esto precisamente lo confirma también Pablo en Efesios 6:12. Dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos. Cuando nosotros tenemos confrontaciones, dificultades con otras personas, por más rabia que nos saquen, por más que veamos a esa persona detestable, por más que no queramos volverlo a ver, y por más que nos parezca terrible lo que haya hecho, tenemos que entender que detrás de esa persona hay una incitación diabólica para que esa persona se comporte de esa manera con nosotros. Entonces dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Entonces, ¿qué está diciendo allí?
que precisamente las personas, y Pablo lo dice con total conocimiento de causa, porque era un hombre que permanentemente era perseguido, permanentemente era insultado, aporreado, robado, le pasaban una cantidad de cosas terribles, pero él sabía que era el demonio el que incitaba a las personas a que se comportaran de esa manera con él. Y él, en vez de enojarse con toda esta gente, lo que dice es que él es consciente que su lucha no es contra otras personas, sino contra las fuerzas malignas espirituales que manipulan a las personas para que ejerzan su voluntad aquí en la tierra, para que cumplan la voluntad aquí en la tierra del enemigo. ¿Quiénes son esas personas? Pues las personas a quienes aún no les ha resplandecido el Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante hablar de Cristo, porque entre más creyentes hayan, pues menos persecutores habrán. Pero hasta aquí todo parece como muy oscuro y como muy preocupante, porque pues vemos el dominio, el poder que ha tenido el enemigo tanto tiempo sobre las vidas de las personas, de los seres humanos. Pero ¿y entonces dónde está la parte nuestra? Pues viene aquí. Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, que aquí en este momento se van a convertir en apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Enviado en el contexto bíblico, enviado directamente por Jesucristo. El cuento del apóstol fulano de tal, del apóstol aquel, del apóstol tal, pues en la palabra yo no encuentro sino estos apóstoles. Ellos nombraron luego a otros pastores y estos a otros pastores, y bueno, pero apóstoles como tal, enviados por Jesucristo, solo lo fueron ellos y luego Pablo, que Pablo, él mismo dice que fue como un abortivo porque nació espiritualmente como fuera de tiempo, porque ya Cristo se había ido, pero dice que el mismo Jesús, él nos cuenta en sus relatos que el mismo Jesús se le apareció, que incluso el mismo Jesús fue el que le enseñó a él el Evangelio. Eso lo veremos cuando hablemos concretamente de la vida de Pablo, pero él mismo con esa experiencia que tuvo, él dice, yo también soy un apóstol porque yo también fui enviado por Jesucristo. De resto, no hay más apóstoles. Entonces aquí estos hombres, que fueron discípulos más de 3 años, se van a convertir en apóstoles a partir de este momento. Jesús les dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo que en el cielo y en la tierra? ¿Acaso Jesús, siendo el Cristo, no tenía ya autoridad en el cielo y en la tierra? Aquí es donde tenemos que hacer un paréntesis así bien grandote y prestar mucha atención. Hasta me acomodo para poder explicarlo bien. El Cristo ha existido desde la eternidad. Les recomiendo que lean Juan capítulo 1. Desde hacía días no les recomendaba una lectura. Lean Juan todo el capítulo 1. Sobre todo los primeros 17 y 19 versículos nos dan luz acerca de lo que les estoy diciendo. El Cristo siempre ha existido. Las 3 personas de la Trinidad siempre han existido. El Padre, el Hijo, que es el Cristo, el elegido, el ungido, y el Espíritu Santo. Los 3 siempre han existido, han coexistido juntos. Son 3 personas de un mismo ser. Eso lo veremos también próximamente que hablemos acerca de la Trinidad. Pero los 3 siempre han estado, porque hay personas que creen que Jesús empezó a existir cuando nació. Ahora, una cosa es, y tampoco quiero que se me enreden aquí, Jesús empezó a llamarse Jesús cuando nació, pero él antes era el Cristo o el Hijo simplemente. Cuando él nace acá en la tierra, él se convierte en humano aquí en la tierra, y a partir de ese momento él nunca más ha dejado de ser humano. Él ha continuado siendo un ser humano hasta el día de hoy y lo seguirá siendo por toda la eternidad, con la diferencia, hola Andrés David, buenas noches, con la diferencia de que ahora es un ser humano en un cuerpo glorificado, de que es un ser humano que nunca ha pecado, que tiene conocimiento del pecado por su omnisciencia, pero no por experiencia. Mientras él estuvo aquí, la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, el punto es de que el ser humano perdió su lugar en la presencia de Dios. De eso hablamos también cuando estuvimos hablando acerca de Job. El ser humano perdió su lugar delante de Dios y ese lugar lo ocupó Satanás.
Ahora, el Cristo, que ahora es Jesús, el Cristo, ¿sí? Cuando Él nace, ya ahora es Jesús. O sea, Él no se llamaba Jesús en el cielo antes de venir. Por eso es que en Isaías, creo que es en el capítulo 9, dice, un niño nos es nacido. O sea, ese bebé humano nos es nacido. Un hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El Hijo de Dios, el que ya existía desde la eternidad. Él como humano empezó a existir cuando nació del vientre de María. Cuando fue fecundado en el vientre de María. Pero Él ya existía desde antes. Ahora, ese Cristo, que ahora es Jesús, el Cristo, vive, está con nosotros durante 30 años, 33 años aproximadamente, muere, resucita y va al cielo a ocupar el lugar que perdió Adán y a ocupar el lugar que estaba usurpando Satanás. Allí es donde se cumple lo que dice en Apocalipsis 10:12, que en el momento en el que le fue otorgado de nuevo, en el que Jesús nos brinda la posibilidad de salvación, en el momento en el que a Él es entregado la autoridad y el poder, en ese momento Satanás pierde su sitio allí y tiene que salir. ¿Por qué? Porque el sitio que Satanás ocupaba era el que le correspondía al hombre. Y ahora el hombre, pero este hombre que es Jesucristo, vuelve y lo ocupa y retoma la autoridad en el cielo que el hombre había perdido. Por eso Él dice, toda autoridad, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él en la tierra ya la tenía como hombre, como un hombre ungido con el poder del Espíritu Santo, pero faltaba recuperar la autoridad allá en el cielo. Esa autoridad la ganó Jesús en el momento en el que resucitó y ascendió por primera vez, porque fueron varias ascensiones. De eso vamos a hablar el domingo de resurrección, acerca de las ascensiones de Cristo. ¿Cuántas ascensiones fueron? Bueno, no me voy a meter ahí, pero en la primera ascensión Él va y se presenta al Padre y allí recupera el sitio que el ser humano perdió. Ahí es donde Él recobra toda autoridad en el cielo y ahora en la tierra. Entonces, nosotros ahora como creyentes, ahora con este mandato que nos da Jesús, que dicen, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Por eso para Él es tan importante que hayan más y más discípulos, porque son más y más personas que empiezan a ser exentas de cumplir la voluntad de Satanás en la tierra y que van a seguir multiplicando la luz de Él a través de todo el planeta. Pero aquí lo tremendo de esto es que dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tenemos el respaldo y la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo, porque ahora Jesús está en el cielo, está a la diestra del Padre, pero se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo, y vamos respaldados por la autoridad del poder de Él, para nosotros ir no solo con una autoridad, la autoridad que sí, mi amor, sí, madre, es Apocalipsis 10:12, gracias. Vamos no solo con la autoridad natural que nos fue dada desde el principio como seres humanos, sino que ahora vamos con una autoridad superior, con la autoridad de Cristo, porque vamos en su nombre, que es una autoridad que no solo es en la tierra, sino que es una autoridad que es en el cielo. Es una autoridad mucho más grande que la del hombre natural. Recuerde que hay tres tipos de hombres: el hombre natural, que es el que no conoce a Cristo todavía; el hombre que ya conoce a Cristo, pero que aún no ha madurado en las Escrituras, que es lo que la palabra llama el cristiano o el creyente carnal; y está el creyente espiritual, que es el que ya camina en las Escrituras, el que ya está comiendo alimento sólido, como dice Pedro. Entonces, cuando ya estamos de este lado, de los que creemos en Cristo, no solo tenemos la autoridad del hombre natural, sino que tenemos la autoridad de el hombre que tiene el nombre sobre todo nombre, la autoridad de Jesucristo, que es una autoridad superior a la autoridad del hombre natural, para tomar en su nombre autoridad sobre toda fuerza demoníaca. Por eso cuando ve usted el comparativo de pero con Marcos, dice que podemos ir entonces ahora sí contra toda fuerza del maligno, incluso beber cualquier cosa mortífera y nada nos podrá dañar. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por una autoridad superior, la autoridad que recobró Cristo. Y esa autoridad es tan poderosa
que vea precisamente lo que dice Romanos 8, 35 al 37, y esto es una cosa loca. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero, pero en todo salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Perdón. Entonces vemos aquí algo medio loco, algo medio corrido, porque es que incluso Pablo, si ustedes se fijan, está diciendo, o la muerte violenta. O sea, él está diciendo, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque para el enemigo la muerte de nosotros los creyentes es su premio de consolación. Es como cuando en los reinados de belleza entregan el premio de la primera princesa, o como cuando en los eventos deportivos entregan la medalla de bronce, el premio al tercer lugar, como para que no quede como perdiendo tanto. Es algo así, porque en realidad Él sabe que aunque nos mate a nosotros, aunque acabe con nuestras vidas, nuestro espíritu en el momento en el que creímos en Cristo fue sellado por el Espíritu Santo y ya nos perdió para siempre. Ya Él sabe que quien ha creído en Cristo, ya Él no puede hacer nada con ese espíritu. Y Él, listo, podrá atacarnos para impedir que por más tiempo de nuestra vida estemos predicando el Evangelio de Cristo. Sin embargo, la muerte no tiene poder para alejarnos a nosotros de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y en la lista de cosas incluye la muerte. Y de hecho Pablo también, pero a los corintios, les dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya ni siquiera la muerte nos puede retener, porque ya ni siquiera el enemigo más grande que tenía el ser humano, con el cual nos confinaba y nos encerraba casi que para siempre, de eso también hablamos en otra de las enseñanzas pasadas, que es acerca del Seol y el seno de Abraham, que son dos sitios diferentes. Entonces, a unos los pudo confinar por miles de años en el seno de Abraham a través de la muerte, ya los encerró. A los hombres de Dios que estuvieron caminando con Dios antes de Cristo, pero llega Cristo y ni siquiera con la muerte los pudo retener allí, sino que Cristo llega y se los lleva también, cumple con ellos también el trabajo de redención y se los lleva también, y nosotros los que hemos creído después de Cristo, al creer en Él, al creer en Cristo, ya Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Lo único que puede hacer es intentar obstaculizarnos, querer llenarnos la cabeza con mentiras, querer engañarnos, querer hacer otro tipo de cosas, pero ya Él no tiene poder sobre nosotros. Ya la victoria sobre la muerte incluso nos ha sido dada. La gente dice, pues todas las cosas tienen solución menos la muerte. Pues no, incluso la muerte tiene solución. Para nosotros los creyentes la muerte tiene solución. Hablaremos también acerca del rapto en unas cuantas semanas, en unas 3 semanas, 4 semanas, estaremos hablando acerca del rapto. Y ahí nos daremos cuenta de cómo ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entonces vemos que aún allí, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que dice aquí del sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro o la muerte como tal, ni siquiera eso nos puede separar del amor de Dios, sino que aún muertos podríamos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. A través de la obra de Cristo nuestra autoridad es tan grande que Él podrá destruir nuestro cuerpo, pero no puede destruir nuestro espíritu, no puede causarnos más daño del que Él quisiera. Él quisiera hacernos muchísimo más daño, pero no puede hacerlo porque ya nuestro espíritu está sellado y ya nuestra salvación está confirmada en nuestras vidas. Así que nos damos cuenta que el poder que tenemos nosotros es muchísimo más grande, es más allá de lo que a veces podemos entender. Por eso dice que la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en la medida en la que vamos ahondando en esto nos damos cuenta de que es algo que no podemos entender. ¿Cómo? Es que ni siquiera la muerte nos puede retener, porque más allá del sepulcro está la gloria eterna con Cristo. Hasta allá llega nuestra autoridad, incluso hasta más allá del sepulcro. Y si es así en la muerte, entonces imagínense
en vida lo que podemos hacer en el nombre de Cristo, lo que podemos hacer en el nombre de Él, y de eso vamos a hablar un poquito más el día de mañana, porque vea que el tiempo se nos empieza a acabar y nos quedan todavía cosas por hablar. Hay un versículo del cual quiero hablarles y quiero mostrarles de que ha sido realmente mal utilizado. Porque como estamos viendo, en realidad, y vamos a tener una serie de estudios donde vamos a hablar también más a profundidad acerca de esto, de que la guerra ya terminó. No hay una guerra espiritual. Nosotros lidiamos con pequeñas batallas todo el tiempo, pero ya vamos a mirar en dónde están esas batallas. Pero, y aunque hay seres espirituales todo el tiempo alrededor nuestro, que quieren atacarnos, que quieren afectarnos, no podríamos hablar de una guerra, porque una guerra es cuando hay dos frentes que el uno no ha podido contra el otro. Pero, pues de hecho acabamos de leer que ya somos más que vencedores. Entonces la guerra ya terminó. Lo que hay es ataques espontáneos, ataques para los cuales debemos estar fortalecidos con la palabra, llenos de la palabra, vacíos de religiosidad y llenos de la palabra. Los que vieron la frase que publicamos esta mañana entenderán a qué me refiero. Más conocimiento de la palabra y menos religiosidad, para que cuando lleguen esas situaciones, pues la religiosidad no nos va a servir para defendernos, solamente la palabra. Pero pues son ataques esporádicos, pero una guerra como tal no hay. La guerra se acabó hace mucho rato, hace más de 2000 años. Mañana vamos a profundizar en ese tema de la guerra. Pero entonces uno de los versículos, uno de los pasajes bíblicos que ha sido mal utilizado es este. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces siempre en los congresos de guerra espiritual dicen, porque si tenemos que usar las armas espirituales para destruir las fortalezas del enemigo y bla, bla, bla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero pongamos esto en contexto. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 10. Resulta que, como les he contado antes, lo que para nosotros es 2 de Corintios, para los corintios en realidad era la cuarta carta que recibían de Pablo. Tenemos dos cartas perdidas de Pablo. La primera, es decir, nosotros tenemos la segunda y la cuarta. La primera y la tercera se perdieron. Encontramos reseñas, por ejemplo, en lo que para nosotros sí es 1 de Corintios, nos habla de una carta anterior, creo que es en el capítulo 5, y en 2 de Corintios, en el capítulo 2, nos hace mención de una carta que envió antes que esa, y obviamente después de 1 de Corintios. Cuando nosotros hacemos el cotejo entre el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que 1 de Corintios, lo que pues para nosotros es 1 de Corintios, fue escrita en Éfeso. Él escribe la carta desde Éfeso por noticias que tuvo acerca de ellos, la envía con su equipo de trabajo, con Tito, con algunas de las personas que trabajaban con él, envía esta carta, y poco tiempo después, porque él se queda en Éfeso alrededor de 3 años, poco tiempo después de enviar la carta, él va y los visita a ver cómo van las cosas. Él se devuelve muy triste, ahí es donde envía la tercera carta, una de las que está perdidas. Esa carta es conocida como la carta de las lágrimas, aunque no la conocemos. La referencia que él hace, dice, les escribí con muchas lágrimas, o sea que nos encontramos allí con que Pablo estaba muy triste por ver que ellos no habían mejorado, les envía esta siguiente carta, y la situación parece no mejorar, y les envía una cuarta carta, que es la que tenemos como 2 de Corintios para nosotros, pero la cuarta para ellos. Entonces la situación cada vez como que iba empeorando. O bueno, era un monstruo que Pablo cortaba una cabeza y parecía que salían otras dos. Y en esta ocasión, si en la primera habían problemas entre ellos, en 1 de Corintios habían problemas entre ellos, habían dificultades legales de que unos hermanos se demandaban unos a otros, habían problemas de inmoralidad, habían problemas de divisiones. Ya para 2 de Corintios había pasado que los mismos judaizantes que habían estado visitando la región de Galacia, recuerden que hablamos en alguna de las clases pasadas acerca de lo que ha pasado con los gálatas, esos mismos judaizantes habían llegado a Corinto a generar ruido, a hablar mal de Pablo, a
bueno, nos da la idea de que estaban diciendo cosas como que él estaba viviendo era en la carne, que él no era ningún apóstol, que él era un sinvergüenza, que él utilizaba las ayudas que le estaban dando económicamente para vivir perdidamente. Hola Amparito, ¿cómo está? Para vivir perdidamente, para no vivir como es digno de un apóstol, y bueno, le levantaron una cantidad de calumnias. Entonces entre ellos empezó el rumor y decían, bueno, pero este Pablo nos escribe como muy bravo a veces, pero realmente cuando él viene aquí se comporta como un corderito manso y aquí sí no nos dice nada. Entonces Pablo, lleno la cabeza de todas esas cosas, de las mentiras de los judaizantes, que querían hacer que los que habían creído en Cristo se comportaran de nuevo bajo la ley, y fuera de eso pues dañando la imagen de él, y fuera de eso con los rumores que se estaban levantando en su contra, él escribe 2 Corintios. Y aquí en el capítulo 10, leámoslo desde antes, ya ahora en la nueva versión internacional, dice así: pero yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. ¿Sí ven lo que les estaba mencionando ahora? Pues bien, perdón. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Entonces aquí él les está diciendo, ustedes creen que yo soy muy mansito en persona y que soy bravo por las cartas. Pues cuando vaya vamos a ver si me voy a poner bravo o no. O sea, es algo así como cuando uno está chiquito, que va con la mamá y está haciendo berrinche en la calle, y la mamá, por no lucirse, lo mira a uno y le dice, en la casa arreglamos. Es como una cosa así parecida, cuando vaya arreglamos cuentas. Y les está diciendo, no tenga que ser, suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas, es decir, con los que piensan que nosotros estamos, cuando él habla en plural, habla de todo su equipo de trabajo, que a todos los estaban dejando por el suelo, diciendo que ellos utilizaban las ayudas económicas, era para sinvergüenciar, para hacer una cantidad de cosas, y que no estaban realmente utilizándolas en el ministerio, sino para fines de la carne. Entonces él les dice, sí, somos humanos, versículo 3, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, les está diciendo, estoy explicando las palabras de Pablo, él les está diciendo, yo no voy a ir donde ustedes a partirlos con una espada, a utilizar armas humanas. No luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Con qué fin? Entonces vea que el fin es este, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos, los argumentos que el diablo estaba incitando a toda esta gente para que hablaran cosas malas de él. Él iba a ir a derribar con las armas de Dios, con la autoridad que Dios le había dado, iba a ir a derribar todos esos argumentos falsos y todos esos razonamientos humanos. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No se preocupen, que cuando yo vaya voy a poner la casa en orden, gústeles o no les guste, y voy a hacer valer mi autoridad como apóstol, voy a hacer valer la autoridad que tengo como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, y voy a llegar primero a desmentir todas las mentiras que están diciendo de mí y a hablarles en el poder que tengo de Dios para que vean que realmente sí estamos obrando en el ministerio. Entonces aquí él está hablando de desvirtuar chismes, él aquí está hablando de hacer uso de su autoridad espiritual para poner orden en la iglesia. Pero entonces es más fácil utilizar esos versículos para decir, vamos a reprender al diablo, porque es más fácil reprender al diablo que no vemos que poner orden en la iglesia, donde sí vemos a los líderes, donde sí vemos a los miembros de la iglesia, donde sí vemos a los ministros de alabanza. Como esa última parte es la difícil, porque tengo que poner cara de bravo, entonces no, más bien reprendamos al diablo, porque usamos entonces la versión Reina Valera,
donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a reprender a Satanás. No. Ahí está hablando Pablo, en el contexto de lo que acabamos de leer, de poner orden en la casa, de poner orden en la iglesia, de hacer uso de la autoridad que tenemos, como papás, como ministros, sea en la casa, sea en la congregación, pero de hacer uso de esas cosas para poner orden, para no permitir que el enemigo siga llenando la cabeza de la gente y salirle al paso a las cosas, pero no solamente reprendiendo, sino ejerciendo autoridad y sentando el que haya que sentar y echando el que haya que echar y tomando decisiones cuando hay que tomarlas, pero haciendo uso de la autoridad que Dios nos ha dado. No es solamente echando cantaleta o no es solamente reprendiendo al diablo, no. Es hablando con la gente, es diciéndoles que yo tengo una autoridad dada por Dios como papá, como mamá, como ministro, como pastor, pero haciendo uso de esa autoridad. No hacemos nada reprendiendo al diablo, pero dejando que el hijo siga haciendo lo que se le dé la gana. No hacemos nada reprendiendo al diablo en la iglesia, pero dejamos que los líderes en la iglesia hagan lo que bien les plazca, porque entonces lo que estamos es jugando a los cazafantasmas, echando al demonio, pero realmente no le estamos poniendo orden a la casa. Porque si era por eso, pues Pablo simplemente desde donde estaba, porque ya la segunda carta la escribe desde Macedonia, desde donde él estaba, pues reprende al diablo y el Espíritu Santo obra y lo echa y ya, y solucionaba el problema en Corinto. Pero no les dice, yo voy a ir a poner orden con la autoridad que Dios me ha dado, a sacar todos esos chismes, a demostrar que yo sí soy un apóstol de Jesucristo y a ponerle orden a la iglesia, porque todo estaba terrible. Entonces vea que la autoridad no es solamente en el orar, es también en el actuar, en nuestro proceder permanentemente, en cómo nos comportamos nosotros en la casa, en la iglesia, en donde estemos, haciendo valer nuestra autoridad como hijos de Dios. Y quiero que miremos, ya para ir terminando, Efesios 1, Efesios capítulo 1 del 18 al 21. Dice aquí Pablo, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le da al pueblo santo, a nosotros, a ustedes, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. De este versículo habíamos hablado ya en otra de las enseñanzas. El poder de Dios actúa en nosotros los creyentes, y es un poder que dice que es sin límites. Este poder, para que tengamos una idea clara de qué tan grande es este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, que era lo que hablábamos ahorita con el texto de Mateo, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. ¿Se da cuenta del poder que Dios nos ha entregado, de la autoridad tan grande que tenemos? Que es el mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos, para llevarlo al cielo, para coronarlo de gloria, es el mismo poder que actúa en nosotros los que hemos creído en Él. Así que no podemos desperdiciar esa autoridad que Dios nos ha dado, ese poder que Dios nos ha dado, desperdiciarlo con el oficio de cazafantasmas, sino que lo que tenemos que hacer es realmente hacer uso de la autoridad que Dios nos ha dado para ir y imponer manos sobre los enfermos, para ir y llevar el evangelio de Cristo a toda persona que podamos, y que si algún demonio se alborota en una persona, ordenarle que guarde silencio y seguir con la predicación del evangelio de Cristo. No permitir que el enemigo nos amedrante, nos quiera hacer creer que es más poderoso que nosotros, porque como lo vamos a ver mañana, no lo es, y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, lo vamos a ver a la luz de lo que nos muestra la palabra de Dios. Mañana estaremos por fuera del discipulado, porque pues es una clase que no se parte del discipulado, terminando de darle forma a todo esto, terminando de redondear todo esto, de lo que es nuestra autoridad como creyentes y nuestra posición frente al enemigo realmente, o más bien la de él frente a nosotros actualmente, después de la obra de Cristo. Mañana a la misma hora, 7 de la noche, también les quiero recordar que por favor consigan el vino, si quieren vino, o jugo de uva, que también se consigue en los supermercados, es más económico, y también nos sirve el jugo de uva y pan.
pan para la cena el próximo viernes. De mañana en 8 vamos a tener la enseñanza de la Cena del Señor y vamos a celebrar la cena juntos a distancia. Entonces empiecen a conseguir de una vez el pan y el vino o el jugo de uva para la celebración de la Cena del Señor. Bueno, recuerden también que nosotros pues estamos siempre disponibles, siempre dispuestos para visitarles a quienes están aquí en la ciudad, para compartir con ustedes, para aconsejarles a quienes están aquí en la ciudad y a quienes están a la distancia, pues también aconsejarles, orar por ustedes vía WhatsApp o por videollamada. Recuerden que estamos siempre ahí permanentemente para ustedes, que nuestro deseo es ministrarles, servirles, ayudarles en las dificultades a nivel espiritual, en lo que no sea posible, a nivel emocional, a nivel personal. Nuestra vocación, nuestro deseo es poderles colaborar permanentemente en este camino que nos une a todos, que es el caminar con Cristo. Nos vemos mañana entonces. Bendiciones para todos, una feliz noche y quedamos pendientes entonces de la enseñanza del día de mañana. Que estén muy bien.